gracias, Señor, porque tú nos permites estar en este lugar para honrar y exaltar tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre, Rey. Ayúdanos a recordar a quién adoramos. Ayúdanos a conocerte cada día más, a tener más intimidad contigo. Tú eres bueno, Señor. En Marcos 4:23, cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. ¿Quién dormía? El Señor Jesús dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo: Señor, salva que perecemos. Les dice: oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Imagínense el temor que es ver a alguien que es como nosotros, físicamente igual, diciéndole a los vientos y al mar que se calmen y eso ocurra. Pero eso lo hizo Dios, estando aquí. Y los hombres estaban asombrados, ¿y quién no? Y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano y hermana, ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios de poder, un Dios que tiene el control de todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Y nuestras vidas están en sus manos. Vamos a proclamar quién es el Dios en el que nosotros creemos. Ese Dios que adoramos, que su nombre es Jesús. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, por el poder de su palabra, y reina con autoridad. Al Dios que aún los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para sanar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es el Dios en el que creemos, te adoramos, Rey. Al Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todos, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Porque nadie es como tú, Señor. Para ti sea siempre la gloria, la honra y todo el poder. A Él sea
soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Y tenemos plena certeza de quién eres tú, Señor, y de lo que hiciste por nosotros. No tenemos dudas de que Dios es un Dios poderoso. Es el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Todopoderoso, excelso, perfecto, el único bueno y santo. Pero resulta que ese Dios, que lo vemos tan enorme, porque lo es incomprensible incluso para nuestra limitada mente humana, Él, además de eso, es Padre, es nuestro Padre. Y en medio del dolor y en medio de la aflicción, ¿cuántos han visto a Dios en esos momentos oscuros? Yo lo he visto, y sé que todos hemos pasado por el valle de las sombras, pero hemos sentido que nuestro Padre está allí. ¿Y cómo vamos a apartarnos de un Dios tan bueno, de un Dios tan maravilloso que sana nuestras heridas, que cura nuestro dolor? ¿Cómo vamos a apartarnos de ese lugar en el que nos sentimos protegidos? Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación. ¿En cuántas tribulaciones? En todas. Que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por medio de Él nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para su consolación, que se energiza por la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Aun cuando estamos en la prueba o en medio de un dolor y de un vacío, yo lo he vivido, el Señor se muestra como un Padre. Ese Padre que a veces físicamente nos falta, que no está con nosotros, pero Dios se encarga de cubrir perfectamente ese papel y lo cubre como nadie. Por eso haga memoria de lo que Dios ha hecho por usted y de ese lugar del que Él lo ha sacado, y manténgalo siempre presente para que no encuentre otro lugar más hermoso que estar en sus brazos, en su presencia, en intimidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. ¿Y yo a dónde iré
tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sanas mis heridas y aún en la adversidad
te conocimos, allí queremos permanecer, Rey. Tú eres glorioso y exaltado, Padre. Nuestro corazón anhela cada día tu presencia, Señor. Háblanos y guíanos y muéstranos, Señor, a cada uno de nosotros quién tú eres, lo que haces por nosotros y sobre todo qué podemos hacer nosotros, Señor. Solo en ti encontramos paz, gozo, libertad. Solo tú sanas las heridas como nadie puede sanarlas, Rey. Por eso siempre acudiremos a tus brazos. Glorificado eres tú, Señor. Dele un aplauso al Rey. Él es quien nos llena de gozo. Él es nuestra bendición. Por eso siempre le vamos a seguir y siempre vamos a adorarlo. Gloria a ti, Señor. Tú eres bueno. ¿Cuántos están llenos de gozo? Y saben que aún en medio de los problemas Dios se glorifica. Amén. Te llamo, te sigo. Te llamo, te sigo. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Hoy recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Tú eres mi bendición. Oh, oh, oh. Tú eres mi bendición. Aleluya. Tú eres nuestra bendición, Rey. Por eso te seguimos. He aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición.
nombre, adoramos, Señor. Señor. Por eso exaltamos tu nombre para siempre. Bendito Rey. Te adoramos. Aplauda fuerte sobre sus cabezas a ese Rey poderoso, maravilloso, glorioso, majestuoso. Aquel que abrió el mar en rojo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, puedo ir dando una ilustración con la bufanda que tengo puesta. La compré hace muchos años, unos cuantos años, con precisión no me acuerdo, pero son más de 5, 6, como 8 años atrás, quizás más. La compré en un lugar muy bonito porque era un encuentro ecuménico. ¿Cuántos han escuchado la palabra ecuménico? Ok. Ecuménico, hay dos tipos de ecumenismo. Ecumenismo significa vivir bajo el mismo techo. Ecuménico, de la palabra griega oikos, casa, y mene, de morar. Ecumeno, ecuménico. Entonces, cuando uno es ecuménico es porque vive bajo el mismo techo junto con otros. Entonces hay dos tipos de ecumenismo: el ecumenismo cristiano y el ecumenismo de las religiones. Ecumenismo es cuando se encuentran personas de la misma confesión de fe. Entonces el ecumenismo cristiano, los que moramos bajo la misma casa como cristianos, me refiero en el mundo. Entonces estaban todas las iglesias que confiesan a Cristo, estaban la iglesia evangélica en sus diferentes expresiones: pentecostales, bautistas, anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales, en fin, ¿no? Entonces estábamos allí cristianos de toda confesión, católicos también, y toda suerte de evangélicos allí. Habíamos como alrededor de estimo de unas 3.500, 4.000, por ahí, personas de todas partes de Latinoamérica que fueron a esa actividad ecuménica en Colombia. Y había mucha gente del sector andino, de la parte de los Andes, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿verdad? Y de otras partes también de aquí, de Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, muchas partes. Y entonces yo veo a mucha gente usando esta bufanda, ¿no? Y como nosotros tenemos iglesia en Perú, teníamos, porque ya se independizó, llegó a su edad adulta y se independizó. Entonces la bandera de los indígenas andinos, de los Andes, quechuas, aymaras, hay muchos, ¿no? De hecho, Bolivia es plurinacional, porque hay muchas etnias indígenas que usan un distintivo en todo Bolivia, Ecuador y Perú, que se llama la huipala. ¿Han oído hablar de la huipala? ¿Cuántos han oído hablar de la huipala? No saben lo que es la huipala, búsquenla en internet, huipala, porque es importante conocer, porque ese es el emblema, es la bandera de estos indígenas, ¿ves? Quechuas, aymaras y otras cantidades de grupos étnicos indígenas ¿no es?
Y ellos usan la huipala, que es una bandera multicolor. ¿Ve? Ahora entonces yo me compro esta bufanda porque tiene los colores de la huipala. Son los colores de la huipala. Entonces me la compro, pues. Y guácata, como en Bogotá hace frío, eso era en Bogotá, pues yo andaba con mi bufandita, porque aquí en Maracaibo no la puedo usar. Mi bufanda muy colorida. Y entonces, después que llevo, eso duraba como una semana, después que llevo como 3 días usándola, me dicen: pastor, ¿usted sabe lo que está usando? Sí, la huipala, pues, como muchos indígenas de los que están aquí, que he visto que la llevan. Me dicen: no, pastor, no es la huipala. Ay, no, ¿qué es entonces? Yo estoy creyendo que es el símbolo de los indígenas. No, es el símbolo de otro grupo. ¿Qué otro grupo, chicos? Los gays. Pero ¿cómo es eso si aquí todos somos cristianos? ¿Cuál es el problema? Aquí todos somos cristianos, confesamos a Cristo. Entonces, esto es lo más hermoso que hay, una reunión donde están todos los cristianos de todas las confesiones. Es lindo estar aquí. Claro que es lindo. Pero entre esos cristianos también hay cristianos evangélicos, católicos, que son gays. Ahí sí se me demudó el rostro, ¿eh? Pácata. Ahora, ya a esta altura, yo estaba hablando de hace más de como una década atrás. Ahora, pues tenemos Biblias gay, tenemos iglesias gay. Pastor de la iglesia luterana más antigua de Chile es gay. Y pues pare de contar, ¿no? Hay monjas, no solo católicas, hay confesiones evangélicas que tienen orden, monásticas, y tienen monjas. Hay monjas luteranas. Entonces, me enteré de que las monjas también pueden ser lesbianas, así como los hombres, pues, juntarse con hombres. Ya ha avanzado el movimiento, y ustedes lo saben muy bien. Ya ha avanzado, ¿verdad que sí? Y en las últimas manifestaciones del orgullo gay han salido imágenes bastante fuertes, ¿no? Como Jesús en la cruz con su corona de espinas, en una representación de ellos en sus marchas, ¿no? Entonces besándose desde la cruz con otro hombre, el Señor Jesús, ¿no? Y otros símbolos cristianos como la Biblia, con expresiones como estas, ¿no? Creo que decía, ¿cómo que decía? Aquí lo pusimos el sábado pasado, el lunes. La bancada evangélica en retroceso. Bancada evangélica en retroceso. Eso en la marcha, pues, en la marcha. Y otras expresiones como esa, bien
fuertes, ¿no? Incluso me dijeron que hay un canto donde dice, un canto de ese grupo, donde dice: vamos por tus hijos, iglesia, vamos por tus hijos. Porque, por ejemplo, ya en Chile es normal. Allá se educa con esta filosofía de género, de que el género no tiene nada que ver con la parte biológica. El hecho de que un niño haya nacido con un genital masculino y una niña haya nacido con un genital femenino no significa que son hombres o mujeres. No, eso, la parte biológica no determina la sexualidad del individuo. O sea, tengo dos enseñanzas. Una es la de hoy, esta es suave, y la otra es la del próximo domingo, que es bastante agresiva. ¿Para qué? Porque ellos no son nuestros enemigos. No. Aquí yo los respeto, porque son seres humanos y por ellos murió Jesús de Nazaret. Yo tengo un hermano que es gay, mi hermano menor es gay. Él salió del closet hace como 10 años, ¿no? Mucho tiempo. No. Yo le dije: yo respeto tu orientación, tú eres mi hermano de sangre y yo respeto, pero no puedo compartir contigo tu filosofía de vida, tu forma de vida. Y así a cualquier persona, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Yo sé por qué yo tengo que orientarlos en esto, porque la cosa se está poniendo estrictamente grave. Hace muchos años yo oré, de verdad. Yo le dije: Señor, este grupo de personas necesita tu ayuda y queremos ayudarles de verdad. Así que tráelos. Pum, Señor me contestó la oración, hermano. Llegó una bandada y los recibimos con amor. Algunos sabíamos que sí era indiscutible por su forma de, pero otros no sabíamos qué eran. Y después nos enteramos de todos los que pues eran gays, tanto lesbianas como homosexuales hombres, ¿no? Entonces, pues yo los llamé a la oficina y les dije: oye, mira, es necesario la conversión. La Biblia dice que los afeminados y los que se echan con varones no van a heredar el reino de los cielos, y deben suspender esas prácticas, deben hacerlo. Bueno, cuando yo hablé con ellos con todo el amor del mundo, con todo el amor de Cristo, y les dije: mira, Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya tienen una nueva vida. Entonces sí, claro que sí, los homosexuales se pueden convertir a Cristo y quedar completamente regenerados, ¿no? Si un hombre es mujeriego hasta más no poder y llega a los pies de Cristo, él es regenerado. Eso no significa que le van a dejar de gustar las mujeres, ¿no? Va a seguir con la tentación y la cosa, pero tiene ahora el Espíritu Santo, ¿no? Una persona gay que se convierta, no dudo que vaya a ser tentado en la misma dirección del problema que tenía antes de ser cristiano, pero ya dejó de ser así. Esto erais algunos de vosotros, mas ya no es así, porque fuisteis lavados, porque fuisteis, dice la Escritura. A todas estas, después de mucho tiempo, se fueron todos. Yo hablé con ellos con mucho amor, se fueron todos, ¿no? Pero al cabo de los años va una mujer a la oficina y me dice: pastor, por favor, necesito su ayuda. Usted es el único al que puedo acudir, es el único pastor que me ha escuchado, que me ha recibido y que ha hablado conmigo de mis situaciones. Yo tengo el corazón destrozado, pastor. Ayúdeme, por favor. Caramba, dime dime, cuéntame.
tenía mucho tiempo, varios años con mi pareja. Mi pareja me dejó. ¿Cómo así? Sí, ella, porque la que estaba hablando conmigo era una mujer. Entonces me dijo de sí, ella me dejó. Ella. Sí, y estoy destrozada, pastor. ¿Qué me tocó? Ayudarla en su situación emocional de quebranto. Estaba destrozada, pues yo tenía que sanar un corazón destrozado, fuera gay o no. La ayudé, le di orientación, oré por ella, y antes de irte le dije: no me hiciste caso al último consejo que te di antes de que te fueras de la iglesia. Vuélvete a Cristo y deja tus prácticas. Si vienes de nuevo a mí diciendo que otra pareja de tu mismo sexo te traicionó, te dejó y te dejó el corazón roto, no vengas de nuevo, porque no estás hablando con la persona indicada. ¿Qué le parece? Ahora, ¿cómo nos vamos a mover nosotros en medio de una sociedad que está desbocada? Está totalmente desbocada, llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y después voy a predicar sobre el desbocamiento de la sociedad en la que estamos. Era de esperarse que algo así aconteciera previo a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Es uno de los síntomas, pero eso lo voy a hablar en otra oportunidad. Aquí no. Aquí yo quiero hablar sobre un personaje del Antiguo Testamento que nos deja con sus acciones, nos deja como una advertencia de cómo conducirnos. ¿Ok? ¿Han oído hablar de Abraham? Levanten la mano los que han oído hablar de Abraham. Muy bien. Acuérdense que a Abraham Dios le ordena salir de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, de la ciudad de Harán. Dios le dice: sal, no, porque yo te voy a mostrar una tierra, un lugar a donde que te voy a dar en herencia. Y Abraham obedece a Dios y sale de Ur de los Caldeos y de Harán propiamente, y sale él con su esposa y tiene sus posesiones, y sale con él también Lot. ¿Han oído hablar de Lot? Lot es sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham, lógico. Y Lot se va con Abraham, obedeciendo a la palabra que Dios le había dado, ¿no? De modo que, y dice que Abraham llegó a un lugar, porque Abraham estaba nómada, ¿ves? Él era nómada. Y se dedicaban al pastoreo y a la cría de ganado y todo esto. Y como eran nómadas, entonces iban de lugar en lugar. Y Abraham, cuando llegaba a un lugar, lo primero que hacía era levantar un altar y allí ofrecer sacrificios y adorar al Dios que le dijo que saliera de Ur de los Caldeos. Y allí estaba Lot como su pariente. Entonces Lot tenía el conocimiento del Dios verdadero al que Abraham le servía, y estaba allí cerca con él. Si Abraham entonces en el Nuevo Testamento es padre de los creyentes, porque en ese tiempo no había ley, la ley de Moisés, todavía Moisés ni había nacido, ¿no?
Abraham eres el patriarca primario del pueblo de Israel, él, ¿no? Y bueno, Sara, su esposa, estéril, y ya ustedes saben la promesa que Dios le hace, y de ese único hijo, bueno, tuvo dos, pero del que tuvo con su esposa Sara sale el pueblo de Israel, y de ahí el Mesías, el Cristo que nosotros adoramos. Entonces Abraham en el Nuevo Testamento le dan el nombre de padre de la fe, de los creyentes, ¿no? Entonces Abraham mereció el título de padre de los creyentes. Lot no se le da ningún título, pero si se le pudiera dar uno, Lot merece el título de padre de los creyentes débiles. Padre de los creyentes débiles. Vamos a ver alguna debilidad que presentó Lot, ¿verdad? Entonces sus experiencias son un aviso solemne al que deben prestar atención los cristianos de todos los tiempos y sobre todo los de este tiempo. ¿Okay? Entonces, pues vamos a darnos un paseo por el libro de Génesis. La historia de Abraham y Lot está desde el capítulo 13 hasta en adelante, ¿no? Pero Lot aparece hasta el 19. Entonces del 13 al 19 el personaje de Lot aparece. Luego desaparece, ¿no? Y es mencionado en el Nuevo Testamento luego. Así que vamos pues a pasear por la Escritura. ¿A cuántos les gusta pasear por las Escrituras? Es el mejor paseo dominical que podemos tener, ¿verdad? Y no dominical, sino de todos los días, Ok, entonces abra sus Biblias y mantenga su celular o su Biblia electrónica en Génesis 13, porque allí vamos a comenzar cuando vayamos a Génesis. Entonces vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de Lot que señalan la debilidad de su fe. Vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de Lot que nos dan una indicación de la debilidad de su fe, para que nosotros estemos alertas, pues. Vamos a estudiarlos tal como aparecen en los relatos de los capítulos 13 al 19 del libro de Génesis, y también en el Nuevo Testamento, que aparece en Primera de Pedro 2:7, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, aspectos de la vida de Lot que señalan la debilidad de su fe. Vamos a estudiar esos aspectos porque se supone que nosotros debemos ser hombres y mujeres fuertes en la fe, ¿cierto? Firmes en la fe, constantes, perseverantes, sin movernos ni a derecha ni a izquierda, mantenernos firmes, hermanos. ¿Ves? Vamos a comenzar con Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, no, Segunda de Pedro, donde hace una mención de Lot. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a leerlo ahí. Segunda de Pedro capítulo 2. Bueno, en el pueblo judío, para ver, Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 7. Vámonos al 7 de una vez. Bueno, en el 6 está hablando de juicio. Pedro está hablando del tiempo, juicios. En el 5, ¿no? Vamos a leer Segunda de Pedro el 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarnio para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos
y amaba el bien. Día tras día, día tras día, sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Entonces ahí Pedro cita a algunas, nos describe al personaje Lot, y vamos a aceptar la descripción que nos da Pedro. El carácter de Lot, ¿no? El carácter de Lot. Dice que era justo en el 7. Libró al justo Lot. De hecho lo libró. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo y azufre y consumió la ciudad y no quedó nada. Agarró ellos habitaban en una llanura donde había una pentápolis, polis, ciudad, una pentápolis, 5 ciudades. Ahí en el relato lo vamos a leer, y una de ellas y 2 de ellas eran Sodoma y Gomorra, incluyendo a Zoar y a Sela y a otras ciudades, ¿no? Entonces toda esa llanura, que ya vamos a ver que era muy linda y muy hermosa, quedó totalmente devastada, ¿no? Por un juicio divino que vino sobre ellos. Y Lot se salvó de aquella situación. Ya vamos a entrar un poquito allá, pero quiero detenerme aquí, ¿no? Entonces Job era justo, practicaba la justicia, era recto, aunque vivía allí en Sodoma. Él no se involucró en las prácticas, imagínate, claro que no. Entonces tenía el conocimiento del Dios verdadero. Ahora sí, vamos a comenzar a ir a Génesis. Vaya conmigo a Génesis, el capítulo 13, donde le dije que estuviese. Génesis capítulo 13, y lea junto conmigo desde el 4. Vamos a leer desde el 4, ¿no? Dice: en ese lugar había erigido antes un altar Abraham, ¿no? Y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía, porque dice aquí, tenía muchos rebaños y ganados y tiendas, ¿no? Porque Abraham tenía mucho ganado y tenía muchas posesiones, y Lot, que andaba con él, pues igual. Entonces eran personas que Dios los prosperó abundantemente a ambos. Entonces, pero lo que quiero resaltar es que la Biblia dice que Lot era justo y que también pues tenía el conocimiento del Dios verdadero, porque si no, ¿de dónde iba a sacar su justicia? Si no era por ese conocimiento que tenía del Dios verdadero. Y dice que era una persona sensible. En el versículo, la segunda parte del versículo 7, en Pedro, dice al ver, era sensible, se afligía ante la impiedad, le abrumaba la conducta de los sodomitas, de la gente de Sodoma donde él vivía. Era agobiante para él. La forma de vida lo molestaba, lo fastidiaba, lo hastiaba, lo cansaba, ¿ves? Por causa del pecado que había en esa ciudad. Yo quise titular este sermón, nunca doy el título del sermón, sugerí varios, tengo varios allí, pero decidí llamarlo Huye de la ciudad de la perdición. Huye de la ciudad de la perdición. Díselo al que tiene al lado: huye de la ciudad de la perdición. Huye de la ciudad de la perdición. Bueno, entonces ahí estaba Job. Oye, ese comportamiento de toda esta gente de esta ciudad lo afligía. Su alma se afligía al ver y oír las prácticas libertinas y corrompidas de los sodomitas, ¿no? Así lo describe pues el Nuevo Testamento. Y esto nos da unos datos para cuando volvamos al Antiguo Testamento ver quién era ese personaje Lot y por qué
¿Qué pasó con él allá en el Antiguo Testamento? Ok, Lot tomó una decisión. Claro, la tomó en conversación con Abraham. Vayamos a Génesis 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer el 4, ¿no? Ahorita. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, su sobrino Lot, ¿verdad?, a toda la gente que habían adquirido en el Jordán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré Bueno, allí dice que Lot pues se puso en marcha junto con Abraham. Después, ¿verdad?, se puso en marcha con Abraham, y eso nos dice el relato, pero abandona ese camino, esa marcha, ese andar, ese caminar con el que andaba con su tío Abraham. Él lo abandona, se separa. Entonces allí en Génesis, ya en el capítulo que sigue, Génesis 13, vamos a volver a leer Génesis 13, 11. Vamos a leer Génesis 13, 5. ¿Ok? Entonces llegaron a Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes Abraham un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños y ganado y tiendas de campañas. La región donde estaban no daba abasto para mantener para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos, aparte de que estaban allí otros grupos humanos, pues los amorreos y otros, ¿no?, los caldeos. Entonces, por eso comenzaron las fricciones. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidan los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque nosotros somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces parece que se fueron a un lugar donde se podía ver panorámicamente toda la tierra en donde estaban Lot y Abraham, ¿no? En un lugar. Yo investigando me di cuenta de que hay un lugar de donde se ve todo, que supuestamente allí tienen que haber dialogado Lot y Abraham, y allí Dios le habló a Abraham y le dijo: alza tus ojos y mira toda esa tierra. Entonces, lugar de vista panorámica. Lot levantó la vista en el 10 y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Zoar es una de las ciudades de la Pentápolis. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor. Hay una comparación aquí, una metáfora, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Después que subía el Nilo y bajaba, la tierra de Egipto se ponía hermosísima, porque el Nilo la regaba toda. Así era
antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot ve aquella preciosura de tierra, ¿no? Y entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. ¿Ve? Entonces ahí está ese relato. Y Lot pues toma una decisión. Fue una decisión no ambiciosa, porque siendo que eran pastores y tenían rebaños, necesitaban pues mucho pasto. Y Lot vio aquella tierra, wow, hermosísima, como para seguir echando para adelante, ¿no? Si su decisión fue apresurada, no sabría decirlo. Abraham pone a Lot a decidir, y Lot es el que toma la decisión, y en función de la decisión de Lot, entonces Abraham va en dirección contraria a la de Lot, ¿no? Entonces pues fue ambiciosa, digo yo, pero él sucumbió ante el encanto de esa comarca del Jordán. Wow, eso es espectacular, ¿no? Como cuando si tú dices, oye, ¿dónde te gustaría vivir? Y tú elígelo, el lugar más bello donde tú puedas prosperar, echar para adelante. Y en fin, bueno, Lot hizo eso. No es que está mal, pero esa decisión, esa decisión, ¿verdad? Entonces él orientó su vida hacia Sodoma. Él orientó su vida hacia Sodoma, como lo leemos en el 11 allí. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Pero fíjense, sigamos. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Estableció su campamento cerca, fíjese, cerca de la ciudad de Sodoma, cerca de la ciudad de Sodoma. Cerca de la ciudad de Sodoma, al oriente. No sé si esa versión que ustedes tienen dice al oriente, ¿no? Pero salió hacia el oriente. En el versículo 11 se lee: entonces Lot escogió para sí todo el valle de Jordán, partió hacia el, ¿dónde? Oriente. Hermanos, la palabra oriente tiene un significado, ¿no? Tiene varios significados, pero en Génesis hay que quedarnos en Génesis, porque lo que está ocurriendo aquí ocurre en el libro de Génesis. Y yo quiero que entendamos un poquito este oriente, ¿ok? Mire lo que dice Génesis 3. Vaya conmigo a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 24. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajase la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a 2 querubines y una espada ardiente que se revolvía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol. ¿Ve? ¿A dónde puso las espadas Dios? Para velar el jardín, al oriente. Allí, en esa dirección, se cerró la entrada al huerto. Ese huerto simboliza, si vamos
a estudiar simbólicamente el libro de Génesis, significa mi origen, significa lo más precioso que puedo yo tener, ¿verdad? El jardín del Edén, aquel lugar donde Dios puso al hombre como pirámide de su creación, como la cúspide, perdón, de su creación, y colocó al hombre allá. Pero allí se bloqueó, allí en Oriente se bloqueó la entrada al jardín. Mire lo que dice en Génesis 4. Vamos al capítulo siguiente, Génesis 4, y vamos a buscar esta vez el versículo 16, ¿ok? Génesis 4, 16. Dice, ustedes saben, Caín mata a Abel, y el Señor le dice a Caín: bueno, ahora tú vas a habitar en la tierra de Nod, que es la tierra del errante, la tierra del errante. Y anduvo Caín errante por la tierra del errante, que es Nod, ¿no? En el 16 dice: así Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, ¿verdad? Al este, aquí dice al este de Edén, o sea, al oriente. ¿Cómo dice ahí? Al oriente. Ajá. ¿Ve? Entonces, el cainita, donde se generó la civilización cainita opuesta a Dios y de espaldas a Dios, ¿dónde? En el oriente, ¿verdad? Luego hay otro evento interesante que se relaciona con el oriente, y está en Génesis 11. Vamos al 11 esta vez. Vamos caminando poco a poco en el Génesis. Le dije que íbamos a pasear un poquitico. Génesis, ¿qué le dije? Que se me pierde aquí la cita. 11, y vamos a leer en el 11 desde el versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. ¿Ve? ¿Y qué edificaron en esa región? La torre, la famosa torre de Babel, ¿no? Esta gente sale del oriente y encuentran la llanura de Sinar, que Sinar quiere decir pillaje, piratería, y era gente mala, hermano, muy mala, era gente mala. Y bueno, allí Dios confunde las lenguas y emite un juicio. ¿Por qué? Porque Dios pone a Caín en la tierra al oriente, que es la tierra del, ¿cómo le dije? Del peregrinaje, del errante sin rumbo, hermano, sin rumbo, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice: anda como judío errante. Bueno, se está refiriendo a Caín, ¿no? Y ellos, y esta generación cainita, que fueron los primeros constructores de las ciudades, los primeros que generaron tecnología en metalurgia, tecnología en cría de ganados, tecnología en desarrollo musical, artístico. Se desarrolla la civilización con los cainitas. Yo tengo un estudio pendiente ahí de la civilización cainita, porque creo que tenemos todas las características de la civilización cainita en nuestros días. Entonces esta civilización cainita llega allí, y lo primero que dice, que sale de la tierra del errante y dice: ya no vamos a ser más errantes, porque no nos vamos a calar el juicio ese de Dios sobre nuestro antepasado Caín.
y deciden edificar una torre. ¿Y qué dicen? ¿Verdad? Vamos a edificar una torre y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos, porque no vamos a estar errantes, nos vamos a sedentarizar y vamos a hacernos un nombre. Y vaya que se lo hicieron, ¿no? Babel. Y se generó otro juicio de Dios ahí, ¿no? Pero ahí está otra vez Oriente, pues. Y mire en el 7 y el 8, como ya mencioné, en el 7 dice, Dios dice: será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó de allí. ¿Ve? Y se dijo, Dios, forman todo un solo pueblo y un solo idioma. Esto es solo comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan entonces lo van a lograr. Y Dios descendió y frustró estos propósitos de la generación cainita en Oriente. Bueno, vamos a dar hasta allí el concepto de Oriente. Era una tierra, hermanos, donde la maldad del ser humano se había empezado a proliferar profundamente. Dios emite un juicio sobre la generación cainita porque hubo un fenómeno que desató el diluvio. Dice allí que había gigantes en la tierra antes y después, ¿verdad? El nombre para estos gigantes es Nefilim en el hebreo. Nefilim, que significa caídos. Entonces podemos traducirlo así: había caídos en aquel tiempo, y esos caídos que allá se llamaban hijos de Dios, se juntaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos y les nacieron gigantes. Y entonces cuando estos gigantes nacen, Dios, acuérdense que el ser humano duraba muchos años, 800, 600, 700 años. La vida de un ser humano estaban en proceso de reproducirse conforme a lo que Dios le había ordenado. Y imagínate, un solo hombre y una sola mujer podía tener muchísimos hijos, 800 años de vida. Había que ver si una mujer ahorita se queja de que en los años que tiene puede parir una cantidad de muchachos. Imagínense la que parieron aquellas mujeres, ¿no? Lo cierto es que ahí estaban, ¿no? Bueno, toda esta situación, y Dios manda un diluvio, y después la Torre de Babel, y después Sodoma y Gomorra. ¿Lo ves? Era una tierra que estaba marcada por un carácter maligno, perverso y demoníaco. Él era la cuna de la civilización humana poscaída, y que tuvo una visitación angélica, porque esos hijos de Dios que se unieron con los hijos de los hombres y le engendraron, a estos sí les podemos llamar unos engendros, a estos gigantes caídos que se juntaron a las hijas de los hombres, y a las hijas de los hombres, a las hijas de los seres humanos le nacieron también gigantes. Entonces esos sí fueron unos engendros diabólicos. Yo no me puedo detener a explicar esa parte que se pierde en los anales de nuestra historia de la humanidad, pero está muy clara en las escrituras, no tengo tiempo para explicarlo. Generó una maldad mayor, ¿no? Y bueno, Dios salvó a Noé, pero en Noé, en los genes de las hijas de Noé y de las esposas de los hijos de Noé, que eran de ese lugar, van los genes de los cainitas, y pasan después del diluvio y siguen en ese gen de maldad, ¿verdad? Generando una civilización que llega a nuestros días. Después les explico un estudio más profundo todas estas cosas. Lo que quiero decirles es que Lot tomó una decisión y decidió irse al oriente, donde estaba la gente mala. Pues. Y decidió, miren lo que decidió. En el versículo 12
del 13. No sé si estoy aquí en el 13. Voy al 13. 13, 12. 12, ¿no? Dice así, el 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de Sodoma. Pero entonces fue algo progresivo, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿no? Se acercó primero a Zoar, después dijo, porque Sodoma debe haber sido la más grande, la ciudad más grande, y dijo, bueno, yo me voy a otra ciudad más cerca de Sodoma. Y fue paulatinamente, no fue algo de pronto. Primero fue una decisión que tomó porque se dejó seducir por la hermosura de aquella tierra. Luego pues se estableció y empezó a acercarse hacia Sodoma, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Vamos a ver un poquito las características de Sodoma. En el 13:18, mire lo que dice, ¿no? De Sodoma. Entonces, ya va. En el versículo 13 dice: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ahí, esa ciudad, en el capítulo 18 de Génesis 18, capítulo 18, el versículo 20, dice así: entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Son las características de esa ciudad según el mismo Génesis. Pero mire lo que dice entonces en el 14. Génesis 14, en el versículo 12. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, ya no se quedó cerca, sino que dijo, no, yo me voy para Sodoma. Primero, fíjese que fue paulatino hasta que llegó a Sodoma y empezó, y vivía ahí, pues ahí se hizo su casa, tenía su casa, viviendo en Sodoma. Aceptó un lugar importante en la sociedad de Sodoma. Mire lo que dice Génesis 19. Vamos a Génesis 19 y mire el versículo 1, ¿no? Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, porque estos son los dos ángeles que hablan con Abraham, le dicen que Abraham va a tener un hijo, Isaac, ¿verdad? Y también le dice Dios, no voy a ocultar lo que voy a hacer, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Las voy a destruir, Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir esa ciudad porque ya no aguanto ya, eso es terrible lo que está pasando en ese lugar, y esa gente ya colmó toda mi misericordia, toda mi bondad, toda mi paciencia, ya nada, ya no hay nada, y tengo que tomar una decisión obligatoriamente por el resto de los que moran allí, porque eso no se vaya a esparcir por toda la tierra. Pues ahora se esparció por toda la tierra esa jaiba, porque esa generación cainita está entre nosotros, la misma gente. Se los compruebo bíblicamente luego. ¿Ve? Entonces dice allí
después que los ángeles llegaron a la ciudad de Gomorra a hacer una inspección presencial y a llevar a cabo el juicio de Dios. ¿No? Entonces, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse sus pies, lavar los pies. Todo esto tiene que ver con las normas de recibir a un huésped. Es muy importante en el antiguo, en la época, en esa época y aún en tiempos de Jesús, el lavado de los pies y el hospedaje eran unas cosas muy tomadas en cuenta. Allí podrán lavarse sus pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Bueno, y ya vamos a ver la historia. Entonces, Lot estaba a la entrada de la puerta. ¿Qué había en la entrada, hermano? Esto es importante, tener un concepto bien claro de la vida en esos tiempos. Entonces, ante las puertas de la ciudad, fuera del recinto amurallado, porque las ciudades eran amuralladas, afuera del recinto de la muralla, ¿verdad?, se ubicaban los mercaderes, ¿verdad? Se proclamaban los edictos del rey de la ciudad y se administraba la justicia. Entonces habían mercaderes, habían heraldos, habían jueces. Y yo creo que Lot estaba ahí, pudo haber estado como mercader, heraldo no era, o pudo haber sido juez, porque la descripción que nos da Pedro es que Lot era justo y se afligía con la conducta de esa gente, o sea que tenía que tomar decisiones en favor de las perversidades y las atrocidades que se cometían unos con otros allí, y él se afligía porque era el que tenía que tomar decisiones y ayudar a encaminar con rectitud y justicia a esa gente que no conocía nada de eso. Entonces sospecho que Lot era juez, ¿okay?, en ese lugar, ¿no?, donde estaba la puerta, porque él estaba a la puerta, ¿no? No creo que ella venía, ya usted va a ver por qué. Acuérdese que Lot también era un personaje que tenía muchos bienes, era muy poderoso, ¿no?, tenía muchas riquezas y entonces, aparte de que era un hombre justo, y de hecho cuando Dios dice que va a destruir a Sodoma, se lo comunica a Abraham y Abraham empieza a orar y le dice: oye, si hay 40 justos ahí, la destruyo. No la destruyo. Si hay 46, 30, tampoco la destruyo por causa de los 36, 20, tampoco la destruyo por causa de los 20. Ajá, hija, no juegue. Y si hay uno, tampoco. No había ni uno, hermano. No había. Por eso es que la Biblia dice: no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. El único justo ahí como que era Lot, el que se portaba mejorcito ahí en Sodoma, ¿no? Y entonces los ángeles pues lo sacan a ellos de ahí. Si han leído el relato, ustedes, es bastante entretenido ese relato, ¿verdad? Entonces Lot aceptó un lugar prominente en la sociedad allí. Ahora, hasta ahí llegamos con Lot. ¿Hasta dónde lo llevó su decisión? Se apartó de Abraham, ¿verdad? Fue extendiendo sus tiendas hacia la ciudad de la perdición y de pronto se halló viviendo en la mismísima ciudad de la perdición. Allí, viviendo con ellos. Por antonomasia, la palabra sodomita se le da a este tipo de personas. De ahí heredaron el nombre sodomitas, ¿no? Y cuando alguien ejecuta una perversión sobre otro, se dice: lo sodomizó. Cuando alguien ejecuta un acto sexual pervertido sobre otro,
se le dice lo sodomizó. Sobre todo si se hace, yo veo una serie que se llama Unidad de Víctimas Especiales y a veces aparecen violaciones de toda naturaleza. Agarran a hombres que le introducen una raqueta de tenis por su parte posterior. Entonces la palabra que usan es lo sodomizó. ¿No es? Son prácticas aberrantes. Ya no se llaman así. Ahora se llaman, ya no se les puede llamar distorsiones sexuales o perversiones sexuales. No, ahora se le llama panfilia. Panfilia. Pan es mucho, ¿no? No pan de comida, ¿no? Sino pan de mucho, ¿no? Pandemia, ¿ves? La pandemia es mucha demia, o sea, mucha infección, mucho contagio. Panfilia. Entonces que tenemos muchos tipos de amores. No somos pervertidos, simplemente somos pánfilos. Yo puedo amar a un hombre, dice la mujer dice yo puedo amar a una mujer, yo puedo amar a un hombre, el hombre dice yo puedo amar a un hombre, puedo amar a un burro, puedo amar a un perro. De hecho ya en Canadá no se puede llevar ante la ley a alguien que haga cuestiones con su mascota. Ya en Canadá es permitido la zoofilia, la práctica de sexo con animales. Nadie es condenado en Canadá por zoófilo. No. ¿Por qué? Porque, bueno, ese es un pánfilo. Ese es alguien que eligió amar a su mascota, pero de otra manera. Pues. Vos sabéis. ¿Ve? Entonces, ahora son panfilias, hermano, y vivimos una sociedad panfílica, ¿no? Y como la iglesia no es ama al ser humano con el amor de Dios, pero no practica estas cosas, ahora somos nosotros lo peor que existe sobre la faz de la tierra. Somos nosotros, ahorita somos sus enemigos, somos los execrables, ¿no? Es una cosa terrible. Por eso, cuidado. Fíjese bien los colores. Lo puse aquí para que vieran los colores. Ya va. Miren bien los colores. Grábeselo. Tómale una foto. Saquen su celular y fotografíen aquí. Y diga, mira el púlpito de Maranata. No, cuidado, no vayan a estar publicando eso porque van a creer que aquí predicamos. Y que el pastor que está detrás de ese púlpito no tome foto ahí, después la tome en otro lugar. No, hermano, ¿qué va? Bueno, a lo mejor hay un malandro aquí que ya la tomó y dice, mira el pastor, míralo, ve. Y la pasó y la puso en las redes. Mira el pastor. Su cosecha, hermano. Porque esta decisión que tomó a Lot de ir aproximándose hacia donde él sabía que no debía aproximarse y después establecer morada allí, es terrible, ¿oyó? No le salió bien esa decisión. Entonces él perdió credibilidad. Lot perdió credibilidad. Mire lo que dice en los versículos 19. A partir del 15 se desarrolla un drama con la vida de Lot. Pero en el 8, fíjese lo que dice en el versículo 8 y 9. Dice así, ¿no? Vamos a leerlo antes para entender todo el relato. Entonces ya los dejé ahí en la puerta de la ciudad. Le dijo, por favor, señor. Ellos dijeron, no, que nos vamos a quedar en la plaza, vamos a pasar en la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot
qué fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se había acostado, ¿verdad? No se habían ido a dormir, cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, viejos y jóvenes. Eran todos. Yo estoy leyendo en la NBI, ¿no? Tanto jóvenes como ancianos. Estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera. En la versión NB dice: queremos acostarnos con ellos. Y todavía la traducción es un poco suave. Queremos, sácalos, que queremos sodomizarlos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eran hombres, y los que estaban afuera también eran hombres. Entonces ya sabemos que era lo que querían, pues. Sácalos para afuera. Entonces la ley de la hospitalidad no le permitía a Job que su huésped quedara en manos de los enemigos, de esa gente perversa, ¿no? Sácalos, échalos para afuera. ¿Y qué le dijeron? ¿No? Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas, todavía son vírgenes. Voy a entregárselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Bueno, ¿y qué es esto? No sé si era para apaciguarlos, para ver si les lograba cambiar el ánimo. Pero estos hombres, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate para allá, le dijeron. Quítate de ahí, le contestaron. Y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. En la otra versión dice: este se quiere levantar como juez, ¿no? A tomar decisiones aquí por nosotros, porque lo conocían de la puerta de la ciudad, sabía quién era Lot, ¿ve? Entonces, quítate de ahí, le dijeron, quítate. Contestaron: pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. No, ya tú sabes lo que te vamos a hacer. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intención de derribarla. Pero los ángeles, los hombres, extendieron los brazos y metieron a Lot a la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, pues los ángeles los dejaron ciegos a esa gente. Y entonces tropezaban y no hallaban qué hacer. Los ángeles salvaron a Lot, porque pobrecito, y no eran ni 3, no eran 2, ni 3, ni 4, era un bojote los que querían ahí. Su cosecha moral, hermano. Lot ya no, si tenía un poco de respeto entre los habitantes, en ese momento ya perdió. Los habitantes no lo respetaron más. Si antes no lo habían tocado, ahora por recibir a los ángeles, ahora sí te vamos a matar, ¿ves? Ahora sí te vamos a fregar, ahora sí te vamos, te la estás dando de justo, y estás hospedando a estos hombres allí que son demasiado bonitos, están demasiado hermosos, están demasiado preciosos, tienen algo lindo, atractivo y no los queremos pasar. Sácalos. ¿Ves? Eso le pasa a Job por estar metido ahí, carrizo. Se le vino la gente encima para matarlo. Y se nos va a venir la gente encima a la iglesia del Señor Jesucristo, porque ahorita estamos habitando en medio de una generación mala y perversa, hermano. Y ya nos han amenazado y dicen: vamos por tus hijos. Vamos por tus hijos, iglesia. Hay una canción que quiero ponerla aquí. Para el domingo que viene me la trae el que me la consiga.
porque es que voy a seguir predicando sobre este tema y debemos saber cómo reaccionar, hermano. Dios nos mande ángeles y los mandará. ¿Ok? Entonces él perdió allí su ¿verdad? Y Lot salió para hablar después los ángeles le dicen: vámonos de aquí ya, que esta ciudad va a ser destruida, pero corre, apúrate, porque ya andan revueltos, ya andan vueltos locos. Se ocurrió el rumor y ya parece que la ciudad ya listo, toda esa gente perversa iba a hacer una atrocidad con esta gente. Y los ángeles le dicen: si eran maracuchos le dijeron: apúrate, mira, corre, muchacho, bye, apúrate, ¿no? Y entonces Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Este loco se volvió loco, Lot. ¿Qué fue, suegro? ¿Qué te vas a poner con esa cosa, chicos? La ciudad va a ser destruida. No, ¿qué va? No le creyeron a los que lo conocían. Fue incapaz de tomar una decisión por sí mismo ante el juicio de Dios. Y le fue imposible confiarse a la dirección de los mensajeros, de los ángeles y a la protección de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y les clamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus hijos y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Y mire lo que dice el versículo, el 16. Como Lot titubeaba, estaba esta gente procurando matarlo, estaba ese poco de homosexuales que querían pasarse a los ángeles, querían pasárselo a él, no querían a las hijas porque no les interesaban las hijas, eran a ellos. Entonces, y vamos a destruir, y Dios ordenó la destrucción de esta ciudad, y vámonos de aquí ya, apúrate. Y lo titubeaba. ¿Qué les parece? ¿No? Pero ya va, pero espérate, pero aguántalo ahí, pero ¿cómo es eso? Explícame. No sé cuál era el titubeo de Lot. Míreme, no me titubeé. Porque la iglesia no puede estar titubeando ante estas situaciones que están pasando en esta sociedad. ¿Por qué tengo esto aquí? Hermano, ahorita por todos lados van a aparecer estos colores. Por todas partes. Por todas partes. Lo están metiendo en todos los comerciales, lo están metiendo en todas los programas infantiles, porque es con los niños que quieren trabajar, ¿me entiendes? Con los niños que quieren trabajar. Entonces aparece una propaganda de un niño dibujando un arcoíris. ¿Qué arcoíris? Estos no son los colores del arcoíris, Carrizo. Y el arcoíris aparece así, esto. Entonces el niño pintando su bandera gay. Y entonces los padres ven ahí, el niño pintando el arcoíris. No es el arcoíris, mire para que vea que no es un arcoíris. Es esto. Y esos colores van a estar en todos los comerciales que usted vea y donde aparezcan niños más. Así donde usted vea que asocian niños con esto, saque a su hijo de ahí. Sáquelo. Sin titubeos, Carrizo. Esto. Ya la verdad que nos estamos poniendo como que fanáticos. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano,
lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijos, y lo sacaron de la ciudad. O sea, pero ya va, pero espérate, pero ya, ¿cómo es eso? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasa con Lot? No estaba entendiendo el peligro de la situación dada. ¿Cómo se va a poner a titubear ante el juicio eminente de Dios que ya los ángeles habían dicho? Algunas razones profundas debe haber tenido Lot. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate. No sé por qué ya estaba fuera de la ciudad. Yo creo que él estaba fuera de la ciudad y lo habían sacado de la ciudad y estaba como que, ay, yo no sé qué era lo que le pasaba al hombre. No sé, no estaba Lot ahí. ¡Escápate! Mira, si los ángeles hubieran sido maracucho. Mira, muchacho, escápate, muchacho, el carrizo que se ahí. Perdónenme, hermano. Porque, corre, chico, corre, huye, escápate. No mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia la montaña, no sea que perezcas. Ajá. Fíjese el imperativo, fíjese la orden: huye, corre, no sea que perezcas. No es para titubear, no es para manguarear este asunto de hoy día con esta cuestión, hermano. Mira el 18. ¿Qué le parece? Mírala. Lee el 18. No, Señor mío, por favor, respondió Lot. No. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no me dejan que escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Oye, y los ángeles dicen: está bien, chico, está bien. Respondió: está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez. Porque no puedo hacer nada hasta que llegue ahí. Bueno, y hay tantas cosas ahí que dar. Entonces fíjese, ¿no? La misericordia de Dios con Lot, que titubeaba, manguareaba y todo, y los ángeles dicen, y a lo mejor Dios le había dicho: mira, a la hora tal esa ciudad tiene que desaparecer. Y los ángeles, que saben obedecer, estaban bien. Hombre, chico, y hablaban entre ellos dos, digo yo, que hablaban entre los: este hombre sí es terco, mira la hora ya. Chicos, si anda, vete. A mí yo lo que quiero es que te vayáis. Hermano, hay cristianos que en el mundo, en esta ciudad contemporánea en la que vivimos, con el mundo, entonces la Biblia, hermanos, Dios les habla y les dice las cosas, y entonces empiezan con un manguareo. Empiezan con: no, pero es que a mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada. ¿Entendéis? Yo salí de en medio de ellos, dice el Señor.
salir del medio de ellos. Pero chicos, si esos son buenos, son amigos míos, son buena gente. Todos ellos se las pegan. Y todos ellos son unos mujeriegos, pero yo no. Yo soy la luz de ellos, la luz de ellos. Sí, echa su partida de dominó ahí para ahí, no les habla de Cristo, de nada. Que les gusta estar con ese compinche ahí. Tampoco es que vamos a salir y nos vamos a separar de ellos, pero cuidado con sus prácticas, hermano. Y ahora esta gente no está pasiva. Esta gente no está pasiva. Esta gente está como los de Sodoma y Gomorra, que se le fueron encima para destruirlos y vienen por nosotros y ya nos los han dicho. Ya nos los han dicho. Y se pusieron allí, están en las leyes donde se legisla, ¿ve? Y se va a legislar contra la iglesia, se va a legislar contra los santos, se va a legislar contra todo lo que es bueno. Porque esta generación en la que estamos ya está en unas condiciones en que como Sodoma, ya la maldad ha subido, que ya Dios ha tenido tanta misericordia, tanta bondad. Él no quiere que ninguno perezca, pero ahora esta gente se está levantando para ir contra su pueblo, contra su iglesia, y Dios sabe las intenciones de ellos. Oremos por ellos, Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Perdónenme, hermanos, que llegue aquí, pero es que tengo que decirles estas cosas con claridad. ¿Ok? Finalizo. Mire lo que dice el 24 del 19. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego, azufre sobre Sodoma, Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos los habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Aquella llanura, aquella preciosura que cautivó a Job, no quedó ni una paja. Aquello por lo cual Dios eligió esa tierra ya no existe. Lot perdió todo, porque ahí tenía su ganado, ahí tenía todo, ahí tenía sus tiendas, ahí tenía a sus trabajadores, a sus pastores, ahí tenía todo. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot, broma, ya ustedes saben la historia de la esposa de Lot, ¿verdad? Ahí en el relato no está, no lo dice. Pero ¿por qué miró para atrás? Este mirar para atrás no creo que sea siempre un acto de ay, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? No. Había algo más ahí, tiene que haber algo más. Mira, o sea, ¿qué es? Sería la mirada física. Porque ¿a qué distancia estaba Lot y los demás de ella? Que ella se convirtió en estatua de sal. Y si fue por el efecto de la irradiación de la explosión esa, estaba cerca. Porque, oye, no creo que la mirada tenga que ver con la proximidad. Yo creo que ella se quedó atrás. No sé si era gordita, no sé si no sé. Pero yo no creo que estuviese tan cerca de él. Si fue una intención del corazón, de una cuestión moral, una cuestión espiritual, que ella no podía desprenderse de aquello que estaba por perecer, porque ese mundo era muy atractivo. Porque aunque Sodoma y Gomorra estaban todos en ese acto de perdición, todavía había en Sodoma y Gomorra cosas en las que yo podía disfrutar. Yo no me acostaba con hombres, yo no me acostaba con mujeres, podría decir ella. Yo vivía con mi esposo justo. Pero algo había ya que tenía a la mujer de Lot cautivo, y por la cual Lot titubeó tanto, y por la cual Lot manguareó tanto. ¿Y qué le pasaba a esos dos carrizos? Iglesia del Señor, no sé qué haya tan atractivo
que pueda tener tu corazón ligado a esta generación tan perversa y mala. Que lo único que nos debe tener atado a esa generación perversa y mala es el amor de Cristo, para llevarles la luz preciosa del Evangelio y la salvación, y darles la oportunidad de que se salven, Carrizo, porque hay un juicio eminente. Imagínate, pastores gay, Biblias gay, iglesias gay. Es peor que Lot. Es que es peor que Lot. ¿A dónde llegamos? Mire los versículos 31 y finalizamos con esto. En el 30 dice así: luego, por miedo a quedarse en Zoar, la ciudad pequeña, Lot con sus 2 hijas se fue a vivir a la región montañosa. Vaya, donde los ángeles le dijeron que se fueran, pero él dijo no. Allí vivió con ellas en una cueva. Terminó encuevado. Después de ser un hombre con tantas posesiones, con tanto. Pero nada. Se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando, y hasta que terminó morando allí y perdió todo, hermano lindo. Fue una advertencia. Bueno, se fue con sus hijas a la cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostamos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon al padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora te acostarás tú con él, ¿verdad? Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborracharlo, ¿verdad?, a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Y las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Puede ser que aparezca una razón aparentemente buena. Ellas no querían quedarse sin descendencia, ¿verdad? Ellas tenían 2 personas en la ciudad, varones que parece que no eran homosexuales, y se iban a casar con ellas, pero igual se los llevó. Igual se los llevó el desastre. ¿Ves? Porque por no hacer caso, por decir no, anda, vete con tu cuento de Dios y de su juicio por otro lado. Haceme el favor, chico, que aquí no nos va a pasar nada. Vete con tu cuento de Dios y sus palabras proféticas de las escrituras, y que Dios te habló, y que los ángeles, y que cuento raro. Se lo llevó. Ajá. Entonces los pocos hombres que quedaban, también se lo llevó el candelero, hermano, el juicio. Y en la ciudad pequeña, a lo mejor los pocos que quedaban eran casados, y los otros tenían las manías de Sodoma, y se quedaron sin hombres. ¿Y qué terminó? ¿En qué terminó? El justo Lot, sin querer, pues, en una situación incestuosa. Incesto. Tuvo relaciones con sus propias hijas o sus hijas con él, no se dio cuenta. Pero incesto, es incesto. ¿De dónde tenían estas mujeres estas costumbres, estas locuras? ¿No? De Sodoma.
Allá se practicaba de todo, hermano, no solamente la homosexualidad. Ahí se acostaba un papá con las hijas, hijas con con las niñas, con los niños, y ahí había un desastre de sociedad como eran panfílicos. Eran panfílicos, ¿ves? Eran padres con hijas, eran madres con hijos. Ahí no había nada. Eso era, no se salvaba ni el perro de la casa, como estamos ahorita hoy día. Muy bien, listo, ya terminé, hermano. Concluyo esta enseñanza. Ok, voy a volver a Génesis 13 para finalizar. Ok, Génesis 13. Voy a leer desde el 14 hasta el 18. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham se levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y allí erigió un altar. ¿Qué le parece, no? Los opuestos: Abraham, Lot. Levanten la mano los lotitas. Levanten la mano los abranitas. Ejemplo en las Sagradas Escrituras. Hoy, hermanos, Sodoma es el mundo. Sodoma es el mundo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.